En este video les muestro cómo he reparado el tablero del Volkswagen Polo, el cual debido a la constante exposición a los rayos del sol está totalmente tostado y quebradizo. Como pueden notar, está forrado con vinil con imitación de fibra de carbono. Al quitar la bandeja superior pueden ver que se cae a pedazos. Lo que vamos a hacer es empezar a quitar todos estos tornillos con una llave Torx del número 20. Vamos a quitar la charola portaobjetos. Vamos a quitar las tapas laterales. En este caso es el tapón donde iría el soporte para vasos, pero en mi auto no funciona. Y aparte no se me hace algo muy práctico traer un vaso con algún líquido en el tablero. Por lo tanto, por ese motivo no me interesa tanto reparar esta función. Siguiendo con lo demás, retiraremos la tapa de los controles del clima. Y el tablero sigue despedazándose a cada paso. Nos encargaremos de retirar todos los tornillos. En la parte de adentro lleva 2 tornillos más que tendremos que retirar. En esta imagen te das cuenta de los 8 tornillos que tendrás que quitar y posteriormente volver a colocar. Los tapones de los botones salen muy fácil, solamente es empujarlos hacia afuera. Y en el caso de los botones tienen estos pequeños broches que tendrás que presionar antes de empujarlos hacia afuera. Estos son los conectores que lleva y como todos los conectores de este tipo tienen una pestaña que tienes que presionar para liberarlo. Básicamente es lo mismo para los dos. Después de que hayamos retirado nuestro tablero, vamos a intentar retirar las rejillas del aire acondicionado. Y para esto lo que tendremos que hacer será quitar el pegamento que tiene alrededor. En este caso está súper tostado y ya no fue posible retirarlo en buen estado. Se cae a pedazos. Voy a empezar a retirar una parte del vinil, sobre todo el que me está estorbando. No puedo quitarlo totalmente porque el vinil está sosteniendo al tablero, evitando que se desarme completamente. En las partes donde tengamos alguna grieta vamos a aplicar algún tipo de pegamento. Yo estoy usando cola loca. Y con ayuda de unos clips de oficina vamos a doblar una pequeña punta, sujetarlo con una pinza y exponerlo al calor de un encendedor o un mechero. Esto para imitar la función del accesorio que se utiliza para pegar los plásticos. Esto lo haremos en cada una de las grietas que tengamos. Estos son todos los cortes y grietas que tiene el tablero. Como puedes notar son bastantes. Si tu tablero se encuentra en mejores condiciones, te será más fácil agregar lo que es la fibra de carbono. Si puedes saltarte el paso de la colocación de la fibra de vidrio, sáltatelo, ya que esto no sirve de nada. Te lo pongo aquí para que no creas que todo sale a la primera. Es normal cometer errores, lo que no es normal es que no aprendas de ellos, puesto que después la fibra de vidrio se despega, además de que la apariencia es bastante fea. Procedí a lijar la charola y el portaobjeto inferior. Vamos a lijar todo muy bien con lija de 600. Vamos a limpiar todo muy bien y agregar algún tipo de desengrasante. Posteriormente vamos a agregar 2 capas de promotor de adherencia, 3 capas de acabado o color negro piano y 4 capas de transparente. En el caso de los tapones y los botones, solamente los voy a limpiar con un poco de thinner, agregar promotor de adherencia y posteriormente estaré agregando 3 capas de transparente. Y se podría decir que estamos listos para empezar el proceso de skinning o forrado con la fibra de carbono real. Pero desgraciadamente desde aquí empezaron mis problemas. En Mercado Libre me encontré un kit de fibra de carbono donde venía agregada la fibra y venía la resina con su catalizador. Con el paso del tiempo he aprendido que si no tienes nada bueno que decir de algo o de alguien, pues es mejor no decir nada. Además de que no me gusta quemar ninguna marca. Pero desde aquí ya estamos mal. La fibra de carbono viene doblada y metida en esta bolsa. Para la manipulación de la fibra de carbono te recomiendo que uses guantes, ya que como su nombre lo indica, está hecho de fibras y estas son muy fáciles de que se terminen incrustando en la piel y llegan a causar una gran irritación y molestia. Ahora lo que voy a hacer es poner un poco de plástico en el piso para trabajar con la fibra de carbono, evitando que se le pegue el polvo o cualquier basura que pueda haber en el piso. Ahora voy a desdoblar la fibra para marcar el área que necesito cortar y esto lo haré colocando algún tipo de cinta. En este caso estoy usando cinta masking, dejando unos 3 o 4 centímetros por cada lado de excedente. No la vayas a cortar al ras.
Después de haber marcado y medido, procedemos a cortar. La cinta se utiliza para mantener los filamentos en sus posiciones y no se desacomoden. Después de que tengamos todo listo, procedemos con la colocación de la fibra. Si voy un poco rápido en este proceso, no te preocupes, ya que este es el proceso que me salió mal. Se los pongo completo para que vean todos los cambios que sufrió la pieza. Aquí lo que hice fue lijar con una lija de 120 para abrir el poro del plástico. Y después procedí a preparar la resina, obviamente pesando y midiendo bien todos sus componentes para no tener problemas. Después agregué pigmento negro para crear lo que es el gel coat o resina negra. Y apliqué un poco de calor para eliminar las burbujas. Cuando fue el momento adecuado, coloqué la fibra en su posición correspondiente. Y después de la colocación de la resina transparente, apliqué calor para eliminar las burbujas. Y lo primero que noté es que la resina quedaba blanquecina o blanca. Al momento no me preocupó tanto, ya que había visto varios videos en internet donde la resina al principio se veía de este color y después mejoraba quedando transparente. En mi caso no fue así y las piezas quedaban muy mal. Entonces, buscando en varios foros y en algunos sitios de internet, encontré con que el problema era la resina. Después de estos resultados bastante malos, lo que hice fue conseguir resina y hacer otras pruebas. Al final terminé comprando 3 resinas diferentes. Hice pruebas incluso con los postes exteriores. El acabado era de medio a bueno, pero no era perfecto. Aún así decidí dejarlo para ver cuánto tiempo me demoraba. El problema es que después de unos días, 3 o 4 días, la resina quedaba otra vez fatal. Se le iba el brillo y quedaba totalmente opaca. Y dije, bueno, ¿por qué pasa esto? Si he visto que la gente hace esto e inclusive ni siquiera usa medidas, usan una corcholata o al tanteo para poder realizar las mezclas de resina. ¿Cómo es posible que después de intentarlo repetidas ocasiones no quedan los resultados que yo quiero? Necesito ayuda de alguien que sepa más del tema. Y buscando en YouTube me encontré con el canal MT Custom, se los estaré dejando en la descripción del video, al cual le doy las gracias por todos los consejos que me dieron y que ahora se los voy a compartir a ustedes. No sin antes decirles que les recomiendo el contenido de este canal y si les gusta se suscriban dejando un comentario de apoyo diciendo que van de parte de este canal para que MT Custom pueda ver el apoyo que se le brinda gracias a la ayuda desinteresada que me brindó, ya que en un principio él no sabía que yo hacía videos. Entonces, como dije antes, me puse en comunicación con él y le expliqué mi problema, a lo que le pedí que por favor me vendiera resina de la que él utilizaba. Y bueno, como ya había hecho varias pruebas, se me estaba acabando la fibra de carbono. Lo primero que hice fue comprar fibra de carbono y la resina se la compré a él. El primer consejo que me dio fue realizar el proceso de aplicación de la resina cuando hubiera sol e incluso directamente bajo los rayos del sol, y este fue el primer resultado positivo que obtuve. El acabado se veía bastante bien, a pesar de que aún tenía imperfecciones que se tenían que quitar con la lija. Se alcanza a ver un poco amarillusco o dorado, pero esto es gracias a los rayos del sol del atardecer. Bueno, listos y motivados después de haber hecho esta prueba, seguimos de nuevo con el tablero. Y lo que hice fue volver a lijar, ahora con lija 120. Para esto el tablero ya tiene 2 capas de fibra de carbono. Procedí a retirar todo el polvo de la lija con un paño húmedo con acetona. Y en esta parte donde tenemos estas imperfecciones, lo que hice fue agregar un poco de pegamento bicomponente, en este caso de la marca Cola Loca, solamente para completar la parte faltante. Después de esto procedí a aplicar un desengrasante a toda la pieza. Y esta es la nueva fibra de carbono que he pedido. El tejido es diferente y es más gruesa. Ya desde el empacado se ve totalmente diferente. No tiene las arrugas que tenía la otra. Esta fibra de carbono me gusta más. Volveremos a repetir los pasos, que será medir y cortar nuestras partes de fibra de carbono que ocuparemos. Y aquí puedes ver el tejido de la fibra, que es diferente al anterior. Estos son los componentes que vamos a ocupar para realizar este proceso. Para empezar vamos a necesitar una báscula para hacer las mediciones, un contenedor para mezclar la resina, y este es el catalizador y resina que me ha mandado el amigo de MT Custom. En este caso es el gel coat. También vamos a ocupar una jeringa para realizar la medición del catalizador o componente B. No puede faltar el accesorio para realizar la mezcla. Para la primera prueba que hice voy a ocupar 30 gramos de resina y agregarle su catalizador, que en este caso serían 3 mililitros. Vamos a agregar el catalizador y a mezclar todo muy bien. Aquí lo primero que vamos a notar es que empieza a salir vapor. Esto es gracias a la humedad que hay en el ambiente.
y esto por supuesto no es bueno. Y bueno, con nuestra resina lista, después de unos 10 o 15 minutos se empezará a poner caliente. Esto sin llegar a quemar, ya que si llegas al punto donde la resina quema, es mejor que desperdicies esa resina, porque no te dará tiempo de colocarla. Y ahora, de preferencia en un lugar donde te den los rayos del sol, empezamos a aplicar nuestra resina. Después de esto empezaremos a retirar todas las burbujas de aire que podamos. Después de unos 30 o 40 minutos, revisaremos la resina para ver si ya es apta para pegar la fibra de carbono. A este punto se le conoce como punto taqui, y lo que estamos buscando es que la resina se torne pegajosa sin necesidad de manchar. Y llegados a este punto, lo que vamos a hacer es colocar la fibra de carbono. Lo que hice para colocarla fue doblarla a la mitad y tratar de ponerla en el centro, dejando caer la fibra suavemente. Mientras tú no presiones con la mano, no se pegará. Una vez que hayas hecho presión con la mano para pegarla, no es recomendable que la intentes despegar, ya que se puede deformar y arruinarte el resultado final. Aquí vamos a repasar muy bien todas las orillas, tratando de pegarlo lo mejor posible. Esto es uno de los puntos críticos. Y aquí la importancia de dejar un excedente para evitar el riesgo de que se nos deforme al momento de colocarla. Todos los excedentes los vamos a pegar en la parte de atrás con un poco de cinta masking. Si en tu caso sí se acomodó bien, pues no es necesario que hagas este corte. Ahora toca el turno de la resina transparente, y para esta aplicaremos las mismas reglas que la resina gel coat o resina negra. Yo aquí estoy preparando 30 gramos, pero no me alcanzó, te recomiendo que prepares 40, que serían 40 gramos de resina y 4 mililitros de catalizador. Vamos a mezclar todo perfectamente por al menos 5 minutos. Y utilizaremos esta brocha de pelos artificiales. No utilizaré de pelo de camello porque es muy frecuente que se desprendan los pelos y queden encapsulados en la resina. Y después de utilizar las brochas puedes dejarlas remojar en thinner o en acetona, esto con la finalidad de poderlas seguir ocupando. Esta es la que ocupamos primero y como puedes ver no se puso dura. Después de preparar la mezcla voy a dejarla reposar unos 5 o 10 minutos. Esto dependerá de la temperatura ambiente que tengas en ese momento. Será necesario que revises constantemente. Después de unos 10 minutos reviso la mezcla y aún sigue fría. Y además aún podemos ver que se forma un color blanquecino en las orillas. Entonces la dejaré reposar otros 5 minutos y volveré a revisar. Y en este caso, después de unos 15 minutos, la resina ha tomado la temperatura correcta, es transparente y no tenemos ninguna marca blanquecina. Y en este punto lo que haremos será colocarla, dando unas pasadas suaves por encima de la fibra de carbono como si la estuvieras acariciando. No intentes presionar las cerdas directamente en posición vertical sobre la fibra de carbono, ya que esto puede llegar a abrir el tejido o deformarlo. Y como dije antes, esta aplicación la realizaremos bajo los rayos del sol. Esto es algo que no es muy común que te compartan. Eliminaremos las burbujas con la pistola de calor. Si no tienes pistola de calor, puedes utilizar algún secador de cabello o algún soplete. Y después de unos 40 o 50 minutos, cuando la resina ya esté casi seca, procedemos a aplicar una segunda capa y repetiremos esta acción hasta conseguir 3 capas. Volveremos a eliminar las burbujas con la pistola de calor y 24 horas después procedemos a eliminar todos los excesos con ayuda de un mototool y un disco de corte. En este caso estoy usando uno de la marca Dremel. Y bueno, esto es algo obvio, pero tendrás que tener cuidado al momento de estar cortando para no llegar al plástico. Deja de margen unos milímetros para que no te equivoques. Posteriormente puedes retirar esos milímetros de exceso con alguna navaja, aunque si tienes el mototool es muy recomendable que te consigas unas puntas de estas de carburo de tungsteno y ya verás que te facilitarán bastante el trabajo, debido a que se usan como si fuese una fresadora, llegando prácticamente al ras del plástico.
Después de esto remataremos con alguna lija y cualquier exceso lo quitaremos con ayuda de la navaja. Y será cuestión de realizar las mismas operaciones en cada uno de los cortes que tengamos que hacer, ya sea con la fresadora o con ayuda de la navaja. Posteriormente lijamos. Y estaremos midiendo todos los botones y accesorios para verificar que el corte haya sido correcto. Después de esto procedemos a lijar para dejar la superficie lo más plana posible. Empezaremos con una lija de 220 en seco. Y después de esta usaremos una lija de 320, ya que lo único que queremos es nivelar la superficie. Tienes que revisar la lija constantemente, ya que si la lija se torna negro es porque ya llegaste a la fibra de carbono. Te hago una prueba para que veas lo que pasaría. Estas son las imperfecciones que tratamos de eliminar. En el caso de los laterales, que es donde escurren las gotas, lo más recomendable es usar una lija de grano 80 o 120. Lijaremos y emparejaremos toda la pieza lo mejor posible. Esta fue la parte que hemos reparado con el pegamento bicomponente. Y ya está lisa y pareja. Aún tiene unos pequeños detalles aquí, pero se eliminarán con la próxima aplicación de la resina. Ahora aplicaremos un desengrasante y les debería quedar de esta forma. Les recomiendo que después de haber lijado con la lija 320, pongan cinta masking en todos los contornos de los accesorios. Esto para que las próximas capas de resina sea más fácil de remover de esta área. Y aplicaremos un desengrasante. En este punto ya tenía la idea de agregar un detalle con el logo de Volkswagen. Y estaré utilizando los logos que se usan para el control remoto. Esto los he comprado en Mercado Libre. El único problema es que el relieve es bastante alto y será necesario rebajarlo un poco con la lija. En este caso con lija 220 y luego 320. Cuando consiga el resultado deseado será el momento de colocarlo. Y para esto le voy a quitar el pegamento que trae de fábrica, porque estaré agregando un poco de cola loca, ya que el pegamento de fábrica al momento de colocar la resina es posible que se despegue. Entonces para evitar esto le agrego una gota de cola loca, lo centro en la posición deseada y lo presiono para que quede fijo. En este punto aún tenemos varias imperfecciones que se cubrirán con las siguientes capas de resina, pero aún así, a pesar de que hemos lijado con lija 320, al momento de colocar el desengrasante ya alcanzamos a ver un acabado bastante bueno. Volveremos a preparar nuestra resina y aplicarla como en las primeras capas. Aplicaremos 2 capas más. Y nos deberá de quedar algo así. El logotipo ya se encuentra encapsulado en la resina. Y 24 horas después procedemos a lijar con lija 320, 400, 500 y 600. Ahora sí tendremos que eliminar todas las imperfecciones. Nos debería de quedar una pieza totalmente mate. Y no se olviden de las tapas laterales, para las que será necesario realizar los mismos pasos. Lijaremos con lija 120 y colocaremos su cinta masking en la parte interior para que si en algún futuro deseamos rehabilitar de nuevo la función del portavasos, podamos usar estas mismas tapas. Colocaremos el gel coat o resina negra. Eliminaremos las burbujas, esperaremos el tiempo necesario para alcanzar el punto taqui y la colocaremos en el lugar donde debería de ir. Esto con la finalidad de alinear la fibra de carbono, no nos vaya a quedar descuadrado o movida la fibra. Lo que deseamos es que lleve el patrón del tablero. Empezaremos a doblar poco a poco toda la fibra y doblaremos los excedentes hacia la parte trasera. Nos debería de quedar algo así. Aquí será necesario pegar cinta masking. Y bueno, todo esto ya será volver a realizar todo el proceso, que será colocar resina, esperar a que seque, lijar, emparejar y volver a colocar resina si es necesario. Lo ideal es que al menos nos queden unas 3 o 4 capas de resina. Y al momento de estar colocando la resina en las tapas, recordé que el botón central no tenía la medida correcta. Esto porque se había aumentado el grosor del tablero, gracias a las 3 capas de resina que puse cuando estuve haciendo pruebas. Si tú realizas un skinning o un forrado con fibra de carbono con una sola capa, no creo que tengas problema. En mi caso tengo este problema porque hice varias pruebas y terminé cambiando el grosor del tablero. Pero esto tiene una solución muy fácil. Agregué un poco de resina, coloqué el botón, lo rayé con una navaja para ver cuál era el excedente. Ahora lo que necesitaría sería lijarlo muy bien para emparejarlo.
Bueno, después de haber lijado, este es el resultado que he obtenido. He utilizado lija 120, 220, 320, 400, 500 y al final he usado lija 600. Y estos números de lijas son los que terminaremos utilizando a todo lo largo del forrado del tablero. Y nos debería de quedar así. Ahora al introducirlo queda perfectamente alineado. Y estas son las tapas que hemos forrado al final. Entran a presión y en su lugar. Después de terminar de lijar todo con lija 600 y que no tengamos ninguna imperfección, vamos a aplicar el transparente automotriz. En este caso estaré utilizando este de la marca Sayer. Son 800 mililitros y 200 mililitros de catalizador. Lo que nos da como resultado es una mezcla de 4:1. Ya dependerá del transparente que utilices. Es muy recomendable que sea transparente automotriz, que sea poliuretano, ya que esto nos ayudará a proteger la resina para que no se torne amarilla rápidamente. Y procedemos a desengrasar todas las piezas. Utilizaré un paño pegajoso para retirar cualquier partícula de polvo o pelusa que haya dejado el paño anterior. Y esta es la primera vez que estoy pintando con pistola. Y bueno, después de la experiencia de haber pintado con la pistola, me ha gustado el resultado tanto que he pensado en comprarme un compresor y una pistola pequeña para poder realizar mis trabajos personales. Al final terminé aplicándole 4 capas de transparente a todas las piezas. Esta es la segunda capa. Después de 4 capas y unos 5 días voy a proceder a retirar cualquier imperfección que haya dejado en el transparente. Esto debido a que no lo pinté en una cabina, sino al ras de la calle y no tenemos cáscara de naranja. El único detalle son estas imperfecciones donde cayeron algunos bichitos. Y para esto procedemos a lijar de nuevo. Lo que yo he ocupado es una lija de grano 1200 hasta eliminar la mayoría de las imperfecciones. Nos debería de quedar un acabado mate. Aquí puedes ver cómo ha desaparecido la imperfección que teníamos. Después de lijar con grano 1200, utilizaremos una lija de grano 2000 y posteriormente empezaremos a pulir. Bueno, y para el proceso de pulido, lo que voy a utilizar es este pulidor que los venden en el AutoZone, que cuestan como 700 pesos. Este lo compré usado en el Marketplace y me lo vendieron en 200 pesos porque no tenía las borlas. Las borlas las he comprado en AutoZone y ha sido este paquete de 100 pesos que trae 3 borlas. Y aquí están las instrucciones donde nos dice según el acabado que estamos buscando el uso de la borla. Es decir que la borla de lana aquí se recomienda para el pulido final. La borla de esponja según la tabla se utiliza en el primer paso. La borla de microfibra en este caso no la estaré utilizando. Por cierto, he conseguido las rejillas del aire acondicionado con un amigo que ya había mencionado antes en el canal. Su nombre es Alex Chávez. Igual un saludo donde quiera que estés. Y esta es la pieza que me ha vendido porque la mía estaba totalmente destrozada. Y bueno, para el pulido estaré utilizando este pulimento que ya hemos usado antes en el canal cuando hicimos el pintado de los rines, que es el de la marca de la Tortuga. Y este polish fino. Y por último utilizaremos este de Mewires, que la verdad se los recomiendo bastante. Cuando lo compré lo utilicé en una tapa de una laptop que era color roja y quedó perfecta, parecía un espejo. Y bueno, para este proceso he cambiado el plástico para poder trabajar mejor y evitar ensuciar los alrededores. Procedemos a realizar el primer proceso de pulimento. No soy ningún experto en pulimento ni nada por el estilo, esto ya es a criterio de cada quien. Lo que voy a hacer es empezar a regar el producto para esparcirlo y posteriormente prenderé la pulidora y dando unas pasadas suaves. Al cabo de unos minutos voy a revisar el resultado para revisar este primer paso. Y como puedes ver ya tenemos brillo, aunque se alcanzan a ver bastante rayas aún. Esto es normal, este no es el acabado final. De este lado no tenemos nada de brillo y de este lado ya, lo que quiere decir que vamos por buen camino. Así es como ha quedado la borla. Ha sufrido bastante desgaste. Esto es normal considerando que no es una pieza totalmente plana. Y considerando el precio que serían 33 pesos, este es el acabado que nos ha dejado.
Ahora con la borla de lana sintética utilizaré el segundo polish, que era el polish fino, y haremos lo mismo, pulir toda la pieza completa. Y bueno, después de haber aplicado el polish fino, este es el resultado obtenido. Aún se alcanzan a ver algunas imperfecciones, pero ya tenemos más brillo. Después tendrán que lavar la borla con agua y jabón para eliminar el pulimento anterior. Y ahora estaremos utilizando el pulimento de Mewares. El acabado final es perfecto, podrás notar que no queda ni una sola marca. Y este es el resultado obtenido hasta este momento. Ya no tenemos ninguna marca de remolino en el acabado final, el brillo es bastante bueno y los reflejos también. Por último estaré utilizando un sellador de Buddy Ray. Dice que tiene una protección de 12 meses y crea una barrera protectora de capa dura, eso es lo que más nos interesa. Obviamente también nos interesa que se proteja del sol. Y bueno, según las instrucciones aquí me he pasado un poco, así que lo voy a regar con la mano. No es necesario que esperemos a que seque, lo podemos retirar en este mismo momento. Y bueno, en este paso lo único que tendríamos que hacer sería pintar de color negro por la parte de adentro para que no se vea tan feo, esto ya es opcional. Pero antes de pintar necesitaríamos pegar el difusor del aire acondicionado. He utilizado la resina negra y aplicado en algunos puntos. He colocado un poco de peso para mantenerla en su lugar. Este es el acabado que deberíamos de conseguir. Esta toma se está haciendo de noche, por eso es que se ve de este color. Y ahora el resultado final ya instalado. Todos los componentes se encuentran funcionando sin ningún problema. Los difusores de aire, los botones. Lo único que he perdido en este caso serían los stickers que llevan esta parte y acá arriba, que es donde nos indica si el difusor está abierto o cerrado. Pero bueno, con este acabado creo que puedo vivir con eso sin ningún problema. Ya no les mostré el proceso de instalación porque solamente es colocar 8 tornillos y ya lo hicimos al principio al desmontarlo. Ahorita les debo la toma completa porque falta el estéreo, pero ese lo terminé regalando hace un tiempo y apenas voy a comprar el nuevo. En cuanto lo compre ya se los estaré mostrando en el canal. Aún me queda fibra de carbono y resina. Estoy planeando a ver si forro esta tapa y algunas otras cosas, pero aún lo estoy pensando. El tablero está completo, pero aún hay cosas que le faltan detalles, es decir, los botones, el portaobjetos inferior, la charola superior y la tapa del control de climas. Esos objetos que acabo de mencionar aún les falta que los pula. A pesar de los inconvenientes que tuve al principio, terminé disfrutando mucho la creación de esta pieza. Estoy muy contento y satisfecho con los resultados obtenidos. No olvides visitar el canal de MT Custom y suscríbete a mi canal si quieres ver más videos como este.